Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecer, por supuesto, a CENDEAC la invitación. Para mí es un enorme placer volver a estar en esta casa. Muchísimas gracias a Javier, por supuesto, por su amable presentación y sobre todo a todos y todas las que nos acompañáis esta tarde aquí. Bueno, mi intervención, que prometo he prometido a Javier que no durará mucho más de una hora, es hacer, o tiene el objetivo, la intención de plantear o de desarrollar un cierto recorrido por algunos de los puntos, por algunas de las problemáticas que yo considero más importantes, a mi juicio, en esta relación compleja entre arte y cultura digital. Aspectos que, como comentaba Javier, he ido más o menos trabajando con cierta intensidad en alguno de mis últimos libros, en donde, si acaso os interesara profundizar en alguno de estos puntos que voy a ir más o menos señalando, pues ahí podréis encontrar más datos, más información y con algo más de profundidad de lo que lo voy a poder hacer hoy por la escasez de tiempo. Bueno, quería iniciar esta sesión con esta afirmación que Félix Guattari hacía en un texto del año 1992. Allí escribió: las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, no únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas inconscientes. Y después de casi 20 años, ¿verdad?, de aquel escrito, yo creo que este diagnóstico de Guattari es hoy absolutamente patente, podríamos decir, ¿verdad? Todo hoy ciertamente se ve influido por lo que podríamos denominar la asistencia por computadora, en lo que podríamos denominar una nueva maquinodependencia de la subjetividad, que va a ser, en cierta manera, un poco el tema sobre el que va a girar esta intervención, esta maquinodependencia de la subjetividad. Hoy, qué duda cabe, ningún dominio de opinión, ningún dominio de pensamiento, ningún dominio de imagen, de afectos, de narratividad, escapa a esa influencia invasora de lo digital. La revolución informática, esta revolución informática que estamos viviendo hoy, podríamos decir que es, insisto en este punto, ¿verdad?, entrada en máquina de la subjetividad. Y esto es algo que evidentemente el arte no puede obviar. El arte no puede obviar esto. Y no lo hace, de hecho, en muchas de las vías por las que está evolucionando la creación artística actual y en las que voy a intentar más o menos ir centrando esta intervención. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que sería imposible entender, por ejemplo, la obra del poeta Kleist, ¿verdad?, sin tener en mente, sin pensar en esa loca máquina de guerra en la que se convirtió la Europa de finales del XVIII y principios del XIX. Seguramente tampoco, yo lo veo clarísimo, ¿verdad? No podríamos entender, no podríamos acercarnos a la comprensión de la obra de Kafka, por ejemplo, sin tener en cuenta esa tremenda máquina burocrática que sirve como horizonte de toda su obra. Seguramente tampoco podríamos acercarnos, pienso, a la sensibilidad de Fernand Léger, ¿verdad?, sin tener en cuenta el rumor de las máquinas de las fábricas del acero de los años 20, de la Europa de los años 20. Y creo que exactamente esto sería aplicable o es aplicable a la evolución del arte actual, cuyo futuro y cuyo presente tampoco es pensable de forma independiente a esa tremenda máquina que es la de la conectividad global. Y en relación a esto, creo que hay que insistir, o querría insistir mucho en un punto, en un aspecto muy concreto, que hablar de las relaciones entre arte y cultura digital no puede reducirse, esta pregunta, esta cuestión, a qué pueden hacer los artistas con estas nuevas tecnologías o qué pueden hacer los artistas con estos nuevos medios tecnológicos o con estas innovaciones tecnológicas. Yo creo que la pregunta clave, la pregunta no es esta. Yo creo que la pregunta más pertinente, en mi opinión, es
más bien lo contrario, es decir, ¿qué está haciendo el sistema tecnológico hoy con nosotros? ¿Qué está haciendo todo este sistema red en el que estamos inmersos, qué está haciendo con nosotros? Y en definitiva, afrontar o tratar de entender cómo afronta el arte o cómo podemos afrontar desde el arte las condiciones de producción de subjetividad en esta época nuestra de la hiperconectividad globalizada. Yo creo que esta es la gran cuestión. El cómo, en última instancia, adquirimos una subjetividad tecnológicamente mediatizada. ¿Cómo tiene lugar o cómo está teniendo lugar hoy la ontogénesis en la cultura digital? Es decir, cómo operan los modos maquínicos de construcción de la subjetividad. ¿Cuáles son los vectores o sus vectores? ¿Cuáles son sus líneas de fuerza? ¿Cuáles son las líneas, de alguna manera, donde ejerce esa presión, ¿no? en un contexto tan intensamente, como digo, mediado tecnológicamente? Si desde, al menos, Friedrich Schelling, ¿verdad?, sabemos que el arte tiene una capacidad única, mucho más allá o mucho más que otros campos del conocimiento y otros campos del pensamiento, tiene una capacidad única para retratar la subjetividad humana, para dar una forma a la experiencia, como decía el propio Schelling en su Bruno, ¿verdad? Es decir, el arte tiene la capacidad de dar una forma a la experiencia, de retratar, de representar de alguna manera la subjetividad humana de una época, de un tiempo. El reto hoy, de alguna manera, sería, bajo mi punto de vista, precisamente la actualización de esta problemática, es decir, cómo representar la experiencia subjetiva en la era de la hiperconectividad, cómo representar la experiencia en una sociedad de datos, en una sociedad de flujos digitales infinitos. En una época, además, no lo olvidemos, de inflación icónica, en una época en la que lo que más abunda son imágenes. Lo que más abunda hoy son imágenes. Y además, una época en la que parece que además lo más fácil de producir son imágenes. Comentaba hace algunos años Hal Foster, en relación al trabajo de este artista, John Kessler, que en sus obras, escribía Foster, Kessler plantea una reflexión sobre cómo estamos inscritos en nuevos regímenes de entretenimiento global y de política imperial que reformulan radicalmente los viejos dramas familiares y las interioridades psicológicas. Y esto que decía Foster, desde luego, es, por supuesto, aplicable al comentario de las obras de la mayor parte de los artistas comprometidos con este análisis crítico de la cultura digital. Pero yo creo que habría que incidir también en otros aspectos, y de hecho yo creo que sería más importante que incidiéramos sobre todo en los peligros que vienen del hecho de que en este sistema red en el que estamos permanentemente inmersos, producción económica y producción de experiencia social y de experiencia afectiva coinciden. Es decir, que ambas hoy se han fusionado y conforman un todo integrado. Y de hecho, como sabéis, los términos cultura red o sociedad red, que queráis, son inseparables de otros términos como los de capitalismo social o capitalismo afectivo. Términos que nos sirven más o menos para señalar esta fase en la que la producción afectiva, la producción de relaciones, etcétera, y las interacciones vitales se han convertido en la base esencial de la nueva producción económica, en la base de los nuevos modelos de negocio. La nuestra es, en definitiva, una época en la que esa vieja afirmación de que es la vida misma la que trabaja es una realidad, creo ya hoy, incuestionable. Hoy la fuerza de producción no es solo ya la del trabajo clásico, sino sobre todo la del goce afectivo, la del goce comunicativo, la del goce relacional a través de las redes. Y eso también responde a que el poder hoy tienda cada vez más a fundirse de manera cada vez más íntima con la propia vida. Que el poder esté tendiendo cada vez a hacerse más y más abstracto,
Que el poder ya hoy no se ejerza, no sea algo que se ejerce sobre los individuos, sino que más bien, y cumpliéndose en este punto, desde luego, yo diría que con extrema contundencia, aquel vaticinio, aquel diagnóstico Foucaultiano, ¿verdad? El poder hoy, sobre todo, lo que hace es circular. Es decir, que todos, hoy de forma más o menos consciente, lo hacemos circular en nuestros usos de los dispositivos de conectividad. De hecho, el llamado social media art, una de las vías, como sabéis, de la creación artística reciente de las últimas 2 décadas, centrada específicamente en esta tematización crítica de las redes y de los medios sociales en general, lleva incidiendo con enorme asiduidad, diría yo, en cómo los dispositivos del ejercicio de poder más eficaces hoy están basados en lógicas participativas, están basados en, casi diría yo, gozosos flujos de actividad social. En cómo la estrategia más eficaz, y esto yo creo que también es un elemento clave, es decir, la estrategia más eficaz del nuevo control biopolítico, tiene que ver hoy, sobre todo, con esta estrategia, con que todos seamos sometidos a lo mismo, pero de forma más o menos distinta. Y esto lo hacen, es lo que consigue Google, YouTube, Facebook, etc. Por supuesto, juega en todo esto un especial papel el hecho de que la red tiende a actuar hoy como un espejo, como un espejo. Y además, diría yo, de una manera muy literal. El acto de navegación, de nuestra navegación por la red, de nuestros usos de las redes sociales, es cada vez más como mirarnos en un espejo. Nos miramos en un espejo. Siempre nos topamos en esas pantallas espejo, con nuestras propias afinidades, con los fantasmas de nuestros deseos, de nuestras preferencias, nuestras curiosidades, con lo que le gusta a gente que nos gusta. Está claro que vivimos en una cada vez más sofisticada filter bubble, en una burbuja de filtros, ¿no? Y cada uno además estamos encerrados en una distinta. Son burbujas basadas, como sabéis, en esos algoritmos que las compañías de Internet emplean para ofrecernos todo aquello que, según sus predicciones o según las predicciones de sus sistemas de inteligencia artificial, debiera interesarnos en función de nuestros hábitos de navegación, de nuestros hábitos de consumo. Un fenómeno, el de estas burbujas de filtros, está el fenómeno de los filtros burbuja, como queréis denominarlos, generadoras de eficacísimos ecosistemas personales. Ahora que está tan de moda hablar sobre el tema en la cultura digital, llevamos mucho tiempo hablando de esta cuestión, ¿no? de los ecosistemas personales, cuya importancia, y de ahí también que lo destaque en mi intervención, cuya importancia en la producción de subjetividad ha sido hoy ya reconocida muy ampliamente en el ámbito artístico y está siendo tematizada de forma continua y es sin duda tema central y ha sido ya tema central de muy diversos proyectos de comisariado, como es, por ejemplo, esta muestra titulada precisamente así, Filter Bubble, co-comisariada, si mal no recuerdo, por Castells y Obrist, ¿verdad?, en el Luma de Zúrich hace ya algunos años. Muchas de estas obras que asumen este reto, esta tematización crítica de la cultura digital, inciden en un aspecto que yo también considero fundamental, es cómo las grandes corporaciones de las telecomunicaciones, estas nuevas industrias de la subjetividad, parecen tener claro una cosa, que la lógica económica del sistema red debe fundamentarse en diferenciar y en singularizar todo procedimiento o en permitir que cada uno lo singularice a su manera. Haciendo posible así, y este es su propósito, ¿verdad?, que el dominio, que las prácticas, digamos, de dominación, entre comillas, en la cultura digital no consistan ya, como decía antes, en una relación unilateral, en una relación asimétrica, sino en algo que opera sobre todo a través de juegos de poder móviles, juegos de poder inestables, basados en seductoras, basados en difusas estrategias de circulación y de transmisión de goces comunicativos y afectivos.
De todo ello que las prácticas artísticas, como digo, más comprometidas con el análisis, con este análisis de lo digital, tengan también como uno de sus ejes principales de referencia el hecho de que hoy resulta muy difícil, cada vez más difícil, distinguir entre auténtica necesidad de comunicación, y mero consumo informacional. Y quizá en el fondo me da la impresión de que todo esto tiene que ver con ciertas mutaciones en las formas de gestión del deseo. Yo creo que también este es un elemento fundamental. En mi opinión, nuestra relación con estas máquinas informacionales daría lugar o estaría dando lugar a una noción de deseo que ya no es caracterizable a la manera clásica, ¿verdad?, como carencia, como falta, sino, ante todo, hoy el deseo es funcionamiento, es el deseo como funcionamiento. Pues lo que parece que hipnóticamente más deseamos hoy es formar parte del sistema red, de ese mundo de conectividad permanente, caracterizado por el primado de la posibilidad de comunicar frente al acto efectivo de la comunicación. Al fin y al cabo, y esto lo comentaban yo creo que muy bien algunos de los teóricos, ¿verdad?, de la obra de Kafka, no es que haya deseo de la máquina, no es que haya deseo de la máquina, es que la máquina misma hoy es el deseo. Y de ahí que algunos de los desarrollos más interesantes en esta relación entre arte y conectividad, y que hemos ido viendo a lo largo de los 15, casi 20 años ya, no hayan acontecido, como comentaba antes, en torno a la exploración o a la investigación creativa de un medio concreto, de la red y de sus tecnologías asociadas, sino sobre todo en torno a algo en lo que voy también a insistir mucho en esta intervención, en torno a la tematización de los procesos de inclusión del sujeto, es decir, a los procesos de inclusión de todos nosotros en la cultura y en la economía de las redes, en nuestra adaptación a ella. Lo que procurarían, de hecho, muchos de estos artistas es, sobre todo, convertir en tema de trabajo artístico a los procesos mediáticos mismos, así como, y esto también es fundamental, a los ensamblajes que nos unen a ellos. Y si hoy es cada día más difícil distinguir entre validez y campo de sentido y mera economía, dado que el capital evidentemente ha colonizado, ha parasitado nuestras interacciones comunicativas y afectivas en todas sus posibles dimensiones, ello justificaría que una finalidad primordial en el presente y probablemente en el futuro, pienso, de las prácticas artísticas sea precisamente el de revelar desde el campo de la producción artística esta distinción, que cada vez es menos clara, cada vez es más confusa. Y es que el arte más comprometido con esta tematización del sistema red tendría como estrategia central una, y aquí me gusta a veces utilizar un término muy derridiano, una estrategia de invaginación, una especie de estrategia de inversión. De lo que se trata es de dar la vuelta a una situación establecida. De alguna manera esto era un poco la desconstrucción. De lo que se trata es de contener el espacio de la red en vez de ser contenido en él. La obra o el artista con su obra lo que trataría de alguna manera es de apropiarse de ese espacio de la hiperconectividad o de la conectividad globalizada, de ese espacio red, en vez de ser simplemente presentado por él o en él. Uno de los primeros ejemplos en este sentido, de hecho fue uno de los primeros comisariados de esta vía de la creación artística que denominamos como Social Media Art, fue esta selección de obras titulada Antisocial Not Working del año 2008, producido por Project Arnold Finney. Un proyecto que recogía algunas de las primeras propuestas de este amplísimo ya conjunto de emergentes iniciativas artísticas que, podríamos decir, recuperando ciertas vías, ciertas derivas conceptuales y neoconceptuales, empezaba a centrarse en el porqué de esta fascinación generalizada que hoy todos sufrimos por participar en la red,
en el cuestionamiento de en qué consiste realmente esa participación, cuál es la naturaleza de esa participación que se nos ofrece, o en qué podemos entender realmente por social cuando hablamos de medios sociales, ¿no? ¿Cuál es el significado de lo social en el término red social? Las metáforas de Constant Dullard, por ejemplo, en torno a la inversión de la interfaz de navegación, ejemplificarían, yo creo, muy bien cómo la intención de estos artistas no es tanto crear un espectáculo o una obra que trate acerca de las condiciones de lo que acontece o de lo que se gestiona en el ámbito de la red o en el campo de la red, sino más bien en presentar, como digo, a la propia red, al propio sistema red como espectáculo en sí mismo. De lo que se trata es de trabajar acerca de la articulación de sus modos de producción, de sus modos de circulación de significantes. No obstante, esta estrategia de presentar a la propia red como espectáculo, esta especie de invaginación o de inversión, ¿verdad?, debe necesariamente o debería necesariamente atender a lo que yo considero como su rasgo más significativo, su condición paradójica. Y esto es verdad, es decir, hoy el conjunto de contrasentidos en el que vivimos en esta sociedad hipertecnologizada es abrumador, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo frecuente que es escuchar cosas como que hoy, en plena época de la hiperconectividad y de las redes sociales, estamos más solos que nunca. Esto frases de estas se leen continuamente en los medios que hablan o que abordan noticias de tecnología. Paradojas que en el ámbito de la reflexión política se hacen incluso aún más evidentes. Hemos llegado a esa paradójica situación incluso de que si alguien tratara hoy de hacer una campaña en contra de Twitter o en contra de Facebook, tendría casi necesariamente que hacerla empleando Twitter o Facebook para difundirla. Es decir, vivimos en un continuo juego de paradojas. Y de hecho, esta capacidad del sistema red, precisamente para integrar, para beneficiarse, incluso de aquello que se le opone, conforma, a mi juicio, uno de los rasgos más definitorios de nuestro tiempo. Paradojas que creo que conviene tener muy en cuenta, especialmente cuando valoramos, a veces de una manera un tanto irreflexiva, me da la sensación, los potenciales antisistema del sistema red. Un conjunto de paradojas que nos sitúan en un contexto que algunos han querido ya denominar como postdigital o post-internet, ¿no? Términos, en definitiva, que nos sirven para identificar este momento en el que damos ya por supuesta Internet, en el que, al menos en las sociedades de más elevado consumo, Internet ha llegado a ser ya un elemento omnipresente, un elemento central en nuestro contexto de vida cotidiana y en el que no parecen ya concebibles las nuevas formas de vida, las nuevas formas de producción y, sobre todo, y como comentaba al principio de mi intervención, las formas de producción de subjetividad que están completamente influidas y condicionadas por todo este sistema. Una época en la que el componente de conectividad sería ya, como digo, indisociable de todas las prácticas habituales de trabajo, de socialización, de entretenimiento, llegándose hoy, como vemos en esta imagen, a situaciones que denotan una sorprendente y casi enloquecida dependencia. En cuanto al ámbito de las prácticas artísticas, podríamos decir que en su empleo más generalizado, el término arte post-internet o arte post-digital indicaría simplemente la respuesta de muchos artistas a un tiempo, este tiempo, nuestro tiempo, esencialmente configurado, esencialmente influido por la conectividad digital. Artistas que para ello no solo hacen obras digitales, sino que utilizan todo tipo de medios de expresión, tanto digitales como analógicos, imagen fija, vídeo, instalación, escultura, etc. Y de hecho lo hacen porque estamos en una época post-media. Y no sin razón, el arte post-internet ha sido definido como arte que simplemente asumiría el carácter central de la red en nuestro presente, encontrándose, pienso, la más amplia y quizá también la más sencilla de sus posibles definiciones en esta de Nick Kosmas, ¿no? Arte
acerca de la experiencia de vivir en red en el siglo XXI. Así de simple. En todo caso, los puntos de referencia de estas poéticas de la conectividad, como a mí me gusta denominarla, o como habitualmente lo hago en mis textos, son, como decía al principio, las formas de producción de subjetividad en esta época nuestra de la automatización digital, en esta época de la inteligencia artificial. Pero también, desde luego, es centro temático, insisto en esto, las formas de nuestra dependencia digital, de nuestra cada vez mayor dependencia digital, pero también es centro temático fundamental en todas estas prácticas artísticas el desarrollo, las formas en las que se están desarrollando las economías de la atención, así como la estandarización y la globalización de las formas de vida que todo esto implica. Pero también, como no, son centros temáticos esenciales los modos de gestión de la identidad en el ámbito online, sus formas de validación en el entorno de las redes, así como la mutabilidad y la reproductibilidad infinita de los materiales digitales, pero también, qué duda cabe, su sometimiento a formas de gestión e identificación automatizada por parte de los algoritmos de inteligencia artificial cada vez más poderosos, cada vez, o ya diríamos, omnipresentes en todas nuestras acciones digitales cotidianas. Pero también, y gracias a los desarrollos de las tecnologías o de las tecnologías vinculadas a lo que denominamos como realidad extendida, son centros temáticos de todas estas vías del arte, todo lo que tiene que ver con la hibridación, con la disolución de las barreras entre los espacios físicos y los espacios digitales, siendo particularmente interesantes, a mi juicio, las indagaciones sobre cómo se produce hoy la migración de los cuerpos al entorno virtual, ¿no? Y, en definitiva, ¿en qué consiste hoy o qué podemos entender por el concepto de presencia? Esto es un tema también sobre el que estoy últimamente reflexionando y que casi me obsesiona. ¿Qué entendemos hoy por el concepto de presencia en estos tiempos en los que, como sabéis, parece que se quieren volver a reactivar los metaversos como alternativa a las actuales formas de relación digital? Poéticas de la conectividad que, en suma, encarnarían o tratarían de encarnar las condiciones de nuestra vida en esta cultura en red. Obras caracterizables, muchas de ellas, o diría yo que casi en su mayor parte, a nivel formal, por el empleo de la retórica visual de la publicidad online, del diseño típico de las plataformas web y de las redes sociales, de las imágenes de stock, de la mercadotecnia visual corporativa, de los videojuegos, de las herramientas comerciales de software. No obstante, entre todos estos campos de referencia a los que me estoy refiriendo, creo que valdría la pena destacar también al menos dos centros de interés más. Por un lado, la cuestión de qué podemos entender hoy por localidad en un sistema que se presupone totalmente globalizador, en un sistema que se presupone totalmente transnacional. Lo cual nos llevaría no solo a aspectos tratados intensamente por el llamado arte de los medios locativos, locative media, ¿verdad?, sino sobre todo a la que considero es la más importante cuestión que subyace en casi todas estas iniciativas y que es la que tiene que ver con la motilidad de las imágenes, que es la que tiene que ver con la condición circulatoria de la imagen en este tiempo nuestro, que antes caracterizaba al inicio de mi intervención como una época de inflación icónica, de tremenda inflación icónica, y sobre la que se están desarrollando multitud de vías de trabajo, vías que afrontan, yo creo que en muchos casos con un especial acierto, en mi opinión, el impacto que la inmensa profusión de imágenes digitales está teniendo hoy en nuestras vidas, con esa capacidad inmensa que tienen, ¿verdad?, para articular nuestra experiencia del día a día, para generar nuevos placeres, para generar nuevos goces, nuevas dependencias, nuevas ansiedades. Pero, por supuesto, hay otros muchos ejes temáticos dentro de estas poéticas. Otro que a mí me parece cargado de posibilidades para el desarrollo del arte, y aquí de hecho me gusta hacer mucho algo de prospectiva,
es un ámbito, una cuestión no demasiado explorada todavía, es la que tiene que ver con la tematización de las seductoras fusiones entre, por un lado, los factores autoritarios a los que los usuarios hemos de responder en el, llamémoslo, caractericémoslo como el sempiterno despliegue de los efectos de la ideología de consumo propia del sistema red, y por otro, los factores emancipatorios, los factores igualitarios, prometidos tantas veces por la conectividad electrónica. En definitiva, el juego entre libertades y dominación, y que define, a mi juicio, esencialmente la experiencia de la hiperconectividad generalizada de la que disfrutamos, entre comillas, en nuestras sociedades. En otras palabras, e insisto de nuevo en esto, estas prácticas artísticas postdigitales tendrían como uno de sus centros principales de atención el análisis creativo, la tematización crítica de los procesos de inclusión del sujeto, de nuestra inclusión, de todos nosotros en el sistema red, así como, evidentemente, los riesgos de aplanamiento de la subjetividad que residen en todo esto. Y en relación a los procesos de esta inclusión nuestra en el sistema red, a veces me da la sensación de que en esta época de la participación digital el mundo no nos interesara ya más que como una especie de escenario, ¿verdad?, donde desplegar nuestras propias emociones. Eso que de alguna manera Richard Sennett había denominado hace ya tiempo como una visión psicomórfica de la realidad. Es decir, la realidad está deviniendo, por influencia de todos estos dispositivos que tenemos siempre encima, una especie como de reflejo del yo. Y en esto, por supuesto, colaboran muy activamente esas burbujas de filtros, esos filtros burbuja que antes comentaba, productores de esa condición especular que es propia del sistema de la conectividad. El mundo, en definitiva, parece haber devenido poco más que el correlato de aquello que percibo yo, el correlato de aquello que siento yo, el correlato de aquello que creo yo. Lo que bien podríamos denominar, y aquí me gusta también hacer uso de un término que extraigo completamente para distorsionar su sentido original de la fenomenología de Husserl, una especie de egología. De egología. Y en relación a todo esto podemos decir que estas nuevas egologías mediáticas denotan muchos peligros, pero uno yo creo que es especialmente importante, es el de una reducción emocional de la realidad social común. Una reducción emocional de la realidad social común. Yo creo que este es el tema clave de todo esto. Un yo que en muchos casos trata de conocerse reflejándose permanentemente en la superficie especular de la pantalla de su dispositivo, de su computadora, de su smartphone. Pero tampoco habría que olvidar que en este contexto el concepto de diferencia, tantas veces utilizado en la historia del arte, tan fundamental en la historia del arte y del pensamiento filosófico, es hoy uno de los conceptos que ha devenido más tristemente inflacionados, bajo las engañosas lógicas del sé tú mismo, que estamos continuamente escuchando. De hecho, nos pasa un poco hoy a todos como lo que se representaba un poco en estas instalaciones de McCollum de los años 80. La diferencia parece estar constituyéndose hoy paradójicamente como medio para la total homologación, para la total homogeneización. Y de hecho es un tema muy recurrente, un tema central de las prácticas artísticas más vinculadas a todo este mundo de los social media, la indagación sobre el concepto de diferencia, esa relación entre diferencia y repetición. De lo que se trata es de poetizar, de reflexionar sobre la posible distinción de los modos más auténticos de la diferencia en un mundo que, como digo, juega a permanentes ejercicios de diferenciación, pero en donde la diferencia es, por todo ello, y como decía, cada vez más, el concepto inflacionado por excelencia, un concepto cada vez más inflacionado.
Las series de Penélope Umbrico, que yo suelo utilizar mucho en mis intervenciones, sobre todo porque son quizá el ejemplo más didáctico de la tematización de este conflicto al que me estoy refiriendo. Es la tematización de este conflicto que todos evidenciamos en los medios sociales entre el intentar vivir la singularidad, y a la vez no poder o quizá no querer escapar de la homogeneidad, entre el intento de vivir una vida propia y las formas homogéneas en las que caemos al representarla. Formas, en definitiva, prediseñadas de representación del placer, del tiempo del disfrute, del goce, del amor o de la amistad. Por tanto, a lo que se aludiría en todo este tipo de propuestas es a esa contraposición existente entre la representación estereotipada de experiencias comunes y el carácter singular que cada individuo, cada uno de nosotros, supuestamente, y recalco aquí, supuestamente, querría o querríamos proyectar en cada una de nuestras representaciones. Hoy que duda cabe, somos más electores de identidad que generadores o productores o que constructores de identidad. Somos electores de identidad. Por otro lado, nunca hay que olvidar que, en el fondo, lo que subyace bajo todas estas poéticas de la conectividad no es sino el goce de una presencia. ¿Y qué presencia? Pues es la presencia de la multitud, el goce de la multitud conectada. Un concepto, el de la multitud, como sabéis, muy antiguo, un concepto teorizado desde siglos atrás en los textos de Occam, Marsilio de Padua, Hobbes, Spinoza, Locke, Maquiavelo, Rousseau, etc. Un larguísimo etcétera de filósofos han reflexionado sobre este concepto. Un concepto que, sin embargo, se vuelve a poner hoy nuevamente en primer término de la reflexión filosófica y estética. Un concepto ya solo hoy concebible seguramente como una multiplicidad de singularidades activas. La multitud conectada conforma, además, esto no hay que olvidarlo, el nuevo sujeto político por excelencia. Y diría aún más, es posible que nuestra historia, que la historia de Occidente, no sea en última instancia sino esto, no sea sino la historia de la construcción de la vida de la multitud, que hoy vive un nuevo capítulo, qué duda cabe. Como sabéis, la tematización de la presencia de la multitud lleva apareciendo en el arte de los últimos 20 años de forma muy recurrente. Podríamos recordar, por ejemplo, los trabajos de Gursky, que seguramente todos conoceréis, el gran paisajista de la globalización, con sus poéticas siempre situadas entre lo masivo y el detalle. Sin embargo, la multitud de Gursky no es nunca la multitud como agente. No es la multitud como agente de la que yo voy a hablar a continuación. No es esa multiplicidad de singularidades activas que es la condición propia de la multitud conectada. La multitud de Gursky es una multitud perfectamente encajada en las limitaciones de las estructuras, encajada en las limitaciones de los sistemas, de las disposiciones dadas. Por el contrario, la tematización planteada desde las poéticas de la conectividad es otra bien diferente. Y como sucede, por ejemplo, en las videoinstalaciones de Natalie Bookchin, todo se orienta a las dinámicas de expresión de esa multiplicidad de singularidades que es la multitud conectada. Son videoinstalaciones, las de Bookchin, creadas a partir, como veis, de vídeos encontrados en la red y basadas siempre en un cuidadosísimo montaje. Trabajos de apropiación, trabajos de remezcla, casi siempre centrados en las angustias, casi siempre centrados en las ansiedades, pero también en los goces de la multitud. Prácticas de apropiación que protagonizaron durante la pasada década una versión muy concreta del llamado giro etnográfico en la creación artística. Un giro operado, como sabéis, sobre todo por prácticas de documentación, de registro, de acumulación, de apropiación, de remezcla.
de remezcla, además de las formas de lenguaje e imagen empleadas por la propia multitud conectada. Son raptos, son adopciones de imágenes, mezclas de materiales que los internautas comparten o compartimos como formas de identificación personal. Y en una era en la que todo se comparte, en una era en la que todo asume una dimensión en abierto, se nos viene necesariamente de nuevo a la mente una pregunta que ya se plantearon los artistas del arte conceptual hace muchas décadas y que creo que vuelve a ser central en este contexto. ¿Hasta qué punto es posible compartir la realidad con alguien? ¿Hasta qué punto es posible compartir la realidad con alguien? ¿Hasta qué punto es posible la identidad de experiencias entre tu experiencia y la experiencia que yo puedo tener mediante las imágenes que tú compartes? ¿Hasta qué punto es posible esa identidad, ¿verdad?, de vivencias a través de las imágenes que compartimos? El caso es que, empujados por la dominante lógica del broadcast yourself, que ya hemos interiorizado, está claro que hoy no paramos de compartir, hoy no paramos de comunicar, todo lo cual evidencia ya una preocupante hipertrofia comunicativa que nos hace entrar también en una fase que bien podríamos calificar ya de post-privacidad. Es como si hubiésemos decidido habitar de alguna manera en una casa red de puertas ya siempre semientornadas, todo lo cual hace que probablemente nos defina ya, me da la impresión, más lo poco que no compartimos que lo mucho que compartimos en abierto. Y en este sentido, desde luego, me parece muy pertinente el título de esa sencillísima instalación del colectivo Nagi, que veis en la imagen, titulada precisamente con un título que me parece extremadamente pertinente, ¿no? ¿Aún me querrías si te enseñara mi historial de navegación? Por otro lado, está claro que en los tiempos de las redes sociales, de la autoimagen compartida, de la proliferación infinita de autorrepresentaciones visuales, asume obviamente una extraordinaria importancia la cuestión acerca del mirar y del ser mirado, la cuestión del darnos a ver, y en la que querría centrarme durante algunos minutos, esa cuestión de la puesta en escena del yo, pero también, qué duda cabe, de sus peligros y de sus sombras. Es de hecho fácil que al usuario de las redes sociales le pase, o que nos pase como al rey Egisto, aquel personaje de la obra teatral Las Moscas de Sartre, ¿verdad?, cuando decía aquello de que mi primera víctima soy yo mismo. Ya no me veo sino como ellos me ven. Ya no me veo sino como ellos me ven. Y quizá de ahí, y esto es algo que en mi último libro intenté incidir mucho, casi me parece imprescindible regresar a esa fenomenología de la mirada que Sartre desarrolló, planteó en su texto El ser y la nada del año 43, páginas estas donde se afirma algo que yo creo que, insisto, creo que nos sirve muchísimo para pensar esta época nuestra de la conectividad, que ser, ante todo, es hoy ser visto, que, ante todo, hoy somos seres mirados. Y a este ser como ser visto, a este ser que está bajo la visión de los demás, las nuevas prácticas artísticas responden explorando exhaustivamente las posibilidades de una fenomenología extrema del ser en cámara, del yo ante la cámara, como sucede, por ejemplo, en los vídeos y en las videoinstalaciones de muchísimos artistas. Ryan Trecartin, Lizzie Fitz, etcétera, son indudablemente buenos ejemplos de estos trabajos que conforman una intensa, siempre mordaz y profundamente irónica propuesta en torno a los registros autobiográficos online que practicamos continuamente en las redes sociales, ¿no? Obras centradas en esa ansiedad del estar en contacto, en la distopía de una vida conectada que se hunde en esa hipertrofia comunicativa e hipersocializadora a la que he estado aludiendo a lo largo de toda esta intervención, en esa hipervisibilidad extrema de un continuo ser para la cámara, que es decir, de ese continuo hiperexponernos ante la mirada de los demás. Trabajos estos
como veis, en torno a los fantasmas histéricos de la hiperdependencia comunicativa y visual, acerca de una identidad construida en la exteriorización visual del individuo respecto a los sistemas técnicos de registro y distribución de la imagen. Y de hecho, en un contexto de juegos sociales en red, de identificación visual permanente, muchos artistas, sobre todo muchas jóvenes artistas, están encauzando estas investigaciones mediante las formalizaciones más típicas de la imagen de la fotografía para redes sociales, explorando nuevamente las posibilidades que radican en la actuación, las posibilidades que radican en el fingir, en la farsa, en la pantomima. Se estaría, me da la impresión, reactivando hoy aquella idea del yo como una especie de juego entre el actor y el texto actuado, ¿no? Y en la que, de alguna manera, los actos de imagen devienen casi siempre una especie como de registros de una especie de performance. Y de ahí quizá también me da la impresión que la máscara se recupere tantas veces como elemento articulador de las imágenes, de estas nuevas narrativas, y como vemos, por ejemplo, los trabajos de Petra Collins, algo lógico en un tiempo en el que quizás sea siempre a través de algún tipo de máscara, ¿verdad? Exceso de maquillaje o filtrado fotográfico como las celebrities, pero en el fondo también todos nosotros construimos o tratamos de construir las aspiraciones de los demás. Y en verdad pareciera que solo sabemos ya, me da la impresión, y esto es trágico, afirmar nuestra libertad dentro de los muros de esa cárcel de las configuraciones ideales. Algo, por otra parte, parodiado mordazmente por los más recientes trabajos de Cindy Sherman, que podéis ver en su perfil de Instagram, y en los que el filtrado no acaba sino en una idealización, casi diría yo a la inversa, una idealización invertida, una idealización paródica, una idealización burlona, un componente irónico, un componente mordaz, que prolifera, como digo, en muchas de las propuestas artísticas que buscan precisamente la contraimagen identitaria, como sucede, por ejemplo, también en las series de anti-selfies de Halle Morris Cafiero. Series en las que el artista investiga el fenómeno social del ciberacoso a través, como veis, de los perfiles públicos de ciertas personas o de algunas personas que en algún momento la han insultado o la han agredido por su aspecto físico a través de las redes sociales. Planteamientos irónicos que también vemos presentes o muy presentes, por ejemplo, en algunas de las obras de Kate Darwin, con su tematización del narcisismo digital, otro de los grandes temas fundamentales, ¿no? en nuestros días, el narcisismo digital, y del cual el fenómeno selfie sería, que duda cabe, su más explícito síntoma, y mediante lo que ella denomina performance art agresivo pasivo. Yo todavía no sé muy bien qué quiere decir con este término. Estrategias estas muy diferentes a las desarrolladas por otros artistas. Pongo, por ejemplo, de esta otra vía opuesta los trabajos de Melanie Bonaggio, ¿no? En series como esta titulada Anti-Selfie, un ejercicio casi performativo, performático, de mostrarse sin camuflajes, exhibiendo una imagen no maquillada, una imagen ajena, como veis, a las convenciones mainstream de las redes sociales. Un ejercicio, el de Bonaggio, que yo creo que es sobre todo un ejercicio de idealización oposicional, de idealizar oposicionalmente, para celebrar así la riqueza propia de la infinita diversidad corporal y de la exteriorización visual de los afectos y de los estados de ánimo que no suelen formar parte de las imágenes que solemos compartir o que circulan con más éxito en los social media. Una exploración del selfie entendido como práctica como práctica no solo narcisista, sino sobre todo con capacidad para problematizar los hábitos más extendidos en la producción y compartición de autoimágenes. Y de hecho, las nuevas prácticas de autorrepresentación inciden, y no desde luego sin ambigüedad, sin una sutil ambigüedad, en esa condición nuestra de seres catóptricos,
en el hecho de que somos seres entregados a mirarnos a nosotros mismos en el espejo que hoy conforman, como decía antes, las pantallas de nuestros dispositivos digitales. Algo que hoy, insisto en esto, se ha convertido en una casi enloquecedora dependencia. Y en verdad siempre parece que estamos necesitados de ver nuestra propia imagen reflejada en selfies y autograbaciones de diverso tipo, pero también de vernos reflejados o proyectados en nuestros gustos, en nuestras afinidades, en todo lo que nos gusta a nosotros y a gente como nosotros. Cuestión esta, la de la sobreexposición online, intensamente tematizada, como no, por muchísimos artistas que exploran ese gesto del darse a la cámara, ese gesto excesivo del darse a la cámara en esa continua tematización de lo que quizá podríamos denominar ya como el show del yo. El show del yo. Y pasando ya a la parte final de mi intervención, querría volver a insistir y casi por ir haciendo algún tipo de conclusión de todo esto, algunas consideraciones sobre las que he ido aludiendo de una u otra forma a lo largo de estos minutos. La primera sería incidir nuevamente en que una función, en mi opinión, primordial del arte hoy sería identificable con ese cuestionamiento de los modos impuestos de experimentar y comprender un mundo que en gran medida se produce ya en y desde la imagen en red, en y desde la networked image. Un cuestionamiento de los modos dados de experimentar y de comprender el mundo imagen en red, que pretendería conformar, podríamos decir, un cierto contradiscurso respecto a las configuraciones visuales dominantes, aunque, sin embargo, en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, esto se canalice precisamente a través de una recombinación de los códigos y de las formalizaciones más típicas de la imagen más exitosa o de la tipología de imagen más exitosa en el ámbito del sistema red. Porque, en el fondo, cuando todo se hace visible, como sucede hoy, cuando todo se hace visible, muchas de las prácticas artísticas lo que darían a ver sería en realidad, me da la impresión, la propia visibilidad. Lo que se daría a ver en estas obras, podríamos decir, es lo que hace posible la representación, lo que sostiene las formas más poderosas de la mirada hoy. No sé si esto lo puedo explicar quizá un poco mejor con este ejemplo de un textito de Jacques Derrida. Escribía Derrida: si el teatro es una puesta en escena de todas las puestas en escena, entonces también es una puesta en escena de sí mismo. De igual modo, partiendo de este juego de palabras tan típico, por otro lado, de Derrida, creo que podríamos decir nosotros que las poéticas visuales de la conectividad serían también una puesta en escena de todas las puestas en escena. El arte como una puesta en visión, en definitiva, de las condiciones generalizadas de lo visible, de sus políticas, de sus formas de construir identidad. Y de ahí que lo que en ellas se da a ver, lo que en ellas se tematiza, sería, insisto en esto, lo que vuelve a las cosas visibles en esta época de la hipervisibilidad digital en la que habitamos. Unas poéticas que, sin embargo, no consistirían insisto también en esto, todo esto no debe reducirse simplemente a crear una obra o a crear una especie de espectáculo acerca de las condiciones, de lo que acontece, de lo que se gestiona en el territorio de la hiperconectividad generalizada, sino más bien, y como decía también antes, de lo que se trata es intentar presentar, es decir, que la obra sea capaz de presentar de alguna manera al propio sistema red como un espectáculo en sí mismo, poetizando críticamente sobre la articulación de sus sistemas de producción, de sus sistemas de circulación de significados y de significantes, y en definitiva de los procesos de producción de subjetividad que todo esto pone en marcha. Prácticas artísticas que para ello suelen acudir a hacer uso precisamente de los códigos figurativos dominantes, códigos cuyas pautas están marcadas primordialmente
Antes lo comentaba, por la publicidad, por la cinematografía más taquillera, por los videojuegos o por las formalizaciones más exitosas de las celebrities de las redes sociales. Insisto en que un centro de atención prioritario de estas prácticas artísticas sería el constituido por las propias condiciones de visibilidad de todas las demás imágenes. Una mirada que en ocasiones, en muchas ocasiones, habría que decir ya, no es una mirada humana. No es una mirada humana, es una mirada ejercida por algoritmos, por sistemas automáticos de rastreo, por webcams, por cámaras de vigilancia, por drones, por satélites. Y de hecho, y aunque no queramos exhibirnos en las redes sociales, hay que tener en cuenta que siempre estamos de alguna manera en escena. Hoy estamos siempre emplazados bajo los ángulos de visión de los omnipresentes sistemas de detección visual. Nuestros espacios cotidianos de vida se han llenado de aparatos que no cesan de aprehenderlo todo como imagen, de forma además continua y, por supuesto, siempre automatizada. Cámaras que no son simplemente instrumentos de registro visual, sino que forman parte de inteligentes sistemas de análisis y de rastreo. Ellas no solo observan y transmiten, sino que también detectan e identifican. Son sistemas que hacen legible lo que hacen visible. Algo que también, por otra parte, explicaría el recobrado interés que hoy estamos viviendo en el arte actual de aquello que Harun Farokhi había denominado años atrás como imágenes operativas. Esas imágenes, recordad que no se crean tanto para representar o para entretenernos, sino que de alguna manera forman parte de algún tipo de operación, de algún tipo de proceso de carácter instrumental. Con todo ello, las prácticas artísticas seguirían operando críticamente en torno a ese concepto planteado por Michael Baxandall a principios de la pasada década de los 70. Ese concepto tan bonito del ojo de una época. El ojo de una época. Esa especie de inconsciente visual, podríamos decir, o código figurativo impuesto como denominador común, y que de alguna manera es siempre distinto en cada una de las épocas, en cada uno de los periodos. Es indudable que en cada época, cada imagen presenta o da testimonio de mucho más de lo que representa. En cada imagen hay siempre diríamos, una especie de constante, una especie de indecible, una especie de inconsciente visual que, pienso, no debiera nunca dejar de ser el centro de atención principal de todo arte crítico, de todo arte que plantee preguntas pertinentes a su época. Se trata por ello de continuar, o se trataría por ello de continuar operando en nuestros días en torno a este viejo término también, o viejo concepto de la simbólica de una época, en torno a esa sensorialidad colectiva, que sería el equivalente, como sabéis, en el ámbito visual, al concepto de mentalidad de una época. Todo lo cual nos llevaría, pienso, a esperar del arte, y ya con este comentario sí que voy a dar por finalizada mi intervención. Le prometí a Javier que duraría 1 hora y estoy prácticamente ahí. Una tarea, es decir, lo que esperamos del arte es esa tarea, ¿verdad?, orientada a seguir abriendo caminos en relación a la idea del arte como contrapoder, pero entendiendo esto, sobre todo, como un tipo de actividad enfrentada de una u otra forma a esa imagen oficial de la realidad. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Lo dejamos ahí. Bueno, muchas gracias, Juan. Creo que la conferencia ha sido extraordinaria. No sé si hay entre el público quien se anime a preguntar o a comentar. Bueno, la verdad que me ha gustado mucho la conferencia que ha impartido, pero a mí me queda una pregunta. Hablamos mucho de la imagen,
imagen fija, imagen móvil, pero me he echado en falta el sonido que acompaña a la imagen móvil. Es decir, que es una parte importante dentro de la comunicación, y una imagen móvil con sonido puede transformar totalmente el significado de lo que puede estar viendo un espectador. Entonces, me ha parecido brillante, pero sí que es verdad que le he hecho en falta esa parte del sonido, ¿no? Es decir, poder ver una imagen con un sonido, simplemente que se cae una piedra al suelo y la estamos cogiendo sin ver el sonido de que se cae la piedra, puede significar totalmente algo totalmente distinto, ¿no? Entonces esa era una de las preguntas que tenía que hacerle, y la otra era sobre cuando hace la comparativa entre Oriente y Occidente, te centras solo en la parte más cercana a nosotros, pero ¿dónde quedaría ese avance entre Oriente y Occidente, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Sí, bueno, en realidad cuando hablamos de imagen hoy, hablamos de imagen audiovisual, ¿no? Y de hecho, si os dais cuenta, nuestro mundo imagen está deviniendo cada vez más un mundo audiovisual. Es decir, esto se está viendo muy bien en el desarrollo, en el éxito de las nuevas redes sociales, en concreto el caso de TikTok, ¿verdad? Estamos viendo cómo el sonido está cada vez jugando un papel sin duda más y más relevante, ¿no? Casi todas las redes sociales basadas antiguamente muy centradas en el ámbito de lo fotográfico, están derivando con sus stories y con la incorporación de todas estas nuevas posibilidades en la construcción de un cierto discurso de lo audiovisual colectivo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que me gustaría incidir en relación a lo que comentas es esta idea un poco también de un cierto susurro, de un cierto... Es decir, cuando veíamos antes esa instalación o esas instalaciones de Natalie Bookchin, en realidad lo que estamos escuchando es un poco también el susurro de la multitud conectada. Es decir, y en ese sentido el concepto de susurro frente al concepto de sonido, propiamente dicho, me parece muy sutil y creo que además juega a nivel muy poético en muchas de estas obras, ¿no? Es decir, el concepto de susurro, recordar, por ejemplo, aquel texto tan bonito de Roland Barthes, ¿verdad? El susurro del lenguaje, es cuando es ese sonido de lo que funciona. Es decir, comentaba Barthes algo así como el susurro es ese ruido, ese sonido de lo que funciona a la perfección. Y de alguna manera un poco lo que todos sentimos cuando estamos dentro de este ámbito, inmersos dentro de este ámbito de la conectividad, es precisamente esto, ¿no? Esa especie como de susurro de que todo el mundo habla, nadie escucha. Y ahí, desde luego, se entran y se ponen en juego cuestiones que a mí también me interesan mucho, ¿no? Esta cuestión de la bidireccionalidad de la comunicación, la bidireccionalidad de la transmisión de la experiencia, que está llegando también a un punto muerto, ¿no? Es decir, yo creo que en cierta manera las redes sociales están llegando también a ese momento de cierta saturación. Ya casi todo el mundo tiene 5.000 amigos en Facebook, casi todo el mundo. Ya cada vez hay más ruido, ¿verdad? Y cada vez aquello susurra peor, ¿no? En relación a todo lo que, bueno, al punto este que señalas de Occidente o Oriente, hay que tener en cuenta que todo este mundo tecnológico está fundamentalmente, está teniendo una influencia brutal y, de hecho, muchas de las redes sociales que hoy tienen más éxito, de hecho, están y nacen en un contexto asiático, ¿verdad? Y en países como Japón, Corea son países mucho más tecnologizados y en donde seguramente muchas de estas cuestiones que yo he comentado hoy las podríamos incluso llevar a un punto casi hasta que aquí todavía nos podría parecer exagerado, ¿no? Es decir, que si de alguna manera tuviéramos que atender, me da la impresión, a una cierta dicotomía todavía entre Oriente y Occidente,
es precisamente porque aquí todavía estamos en una fase quizá, no sé si más tranquila o incluso menos desarrollada de lo que nos espera en función de lo que estamos viendo en el uso de las redes sociales en el ámbito asiático, de los países asiáticos, en donde yo todavía no me dejo de sorprender. No sé si hay algún comentario más, alguna cuestión que... Hola, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta con respecto al concepto de goce, del concepto de goce que dice que es de la multitud conectada. Pero la multitud conectada sin presencia, porque no hay cuerpo. Entonces, ¿cómo entiende usted el concepto de goce? O sea, yo me remito, por ejemplo, a Burke o a Lacan cuando el éxtasis, pero me encantaría saber cómo se puede tener un goce sin cuerpo. Claro. Sí, es verdad que si nos centramos en el concepto de goce en sus términos, digamos, más desde la perspectiva psicoanalítica, nos falta el cuerpo. Pero es verdad que hay en el ámbito de la red es un goce descorporizado, es un goce comunicativo, es un goce precisamente de la pérdida del cuerpo, es un goce en muchos casos de la privación del cuerpo. Lo cual no quiere decir que sea un goce sin imagen de cuerpo. Es decir, lo que pasa es que el cuerpo hoy es un cuerpo que está sometido a la quietud. Hoy somos viajeros estáticos, ¿verdad? Estamos viajando, navegando, y de hecho cuando hablamos de la red estamos hablando de términos náuticos, navegar, surfear, estar inmerso pero en realidad nuestros cuerpos están estáticos. Y de hecho esta cuestión que ha afrontado tantas veces, ¿verdad? Y con tanto acierto, Donna Haraway, etcétera, de ese proceso de migración de los cuerpos al ámbito digital es extremadamente complejo. Pero yo creo que el concepto de goce es un concepto que a mí me sigue sirviendo mucho para entender todo esto, ¿no? El concepto de goce es ese concepto, de alguna manera, esa especie de placer que no es un placer es un placer sucio, ¿eh? El goce siempre lo entendemos como, muchas veces, seguramente el diccionario de la Real Academia casi diga que placer y goce son sinónimos, pero es verdad que en el ámbito desde la tradición psicoanalítica y desde incluso ciertas vías de la propia de la filosofía contemporánea, el concepto de goce se vincula más a esa especie como de satisfacción en la insatisfacción, esa especie de placer sucio, decía antes, ¿no? Y en el ámbito de las redes yo creo que el goce del cuerpo está también, lo que pasa es que está oculto, está protegido en una pantalla y sobre todo es estático, es un goce que tiene que ver con la respuesta a la situación comunicativa, no a la situación de un contacto, no a la situación de una vivencia entre el tú y tú, ¿no? Es algo atenuado, pero yo creo que a mí desde luego me sigue siendo enormemente útil el concepto de goce frente a otros conceptos o otros términos que podríamos seguir utilizando, el concepto de placer. Sobre todo, fijaos, ¿no?, en esas imágenes que veíamos antes. Estos aparatitos ya no son medios de comunicación, no son ni siquiera medios ya de distribución, de información, no. Son medios que nos están generando una dependencia. Es decir, de alguna manera estamos haciendo ensamblajes con ellos, ¿eh? Hay algo más ahí que nos está de alguna manera atrapando, y de hecho este concepto de McLuhan de la comunicación tentacular hoy se hace enormemente poderoso. Hoy estas maquinitas nos absorben, estas maquinitas, es decir, uno no lleva el móvil encima y es como si te hubieras dejado el brazo en casa, es decir, es una especie casi de elemento casi corporal que forma parte de ti, que forma parte de tus necesidades, ¿no? Y en ese sentido, y sobre todo también en el carácter, digamos, itinerante, en el carácter que las nuevas tecnologías están adquiriendo tras la fase desktop, ¿no? Es decir, antiguamente, estoy hablando de los años 90,
accedíamos a Internet desde el ordenador de casa o del ordenador del trabajo. Sin embargo, hoy la llevamos encima, hoy la llevamos en nuestro dispositivo portátil. De alguna manera se ha convertido en una especie de casi de prótesis, en una especie de elemento que yo creo que sí que establece con nosotros una extraña corporalidad, una extraña vinculación corporal. Hay una especie como de... No es ya esa idea de la extensión de nuestros sentidos que planteaba McLuhan, es algo quizá más complejo, más sutil, pero también más poderoso, me da la impresión, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta, es sin duda compleja. Primero quería agradecer sobre todo tu investigación y todo lo que has aportado en estos años a nivel de este campo y la inspiración que ha marcado también una generación como la nuestra, que puede ser la generación soy del 97. Y bueno, mi pregunta... la voy a direccionar más en torno a tu propia metodología o los propios métodos que tienes en tu propia investigación. Y bueno, yo a mí misma me denominaría como una artista de esa acumulación y de la apropiación, y hay algo que a mí me interfiere mucho y es esto que comentabas de cómo poco a poco estamos colapsando a un nivel de 5.000 amigos en Facebook, etcétera. Mi cuenta de Instagram ha ido creciendo de 2013 hasta ahora y ahora mismo pues, tengo publicadas 1.100 imágenes y bueno, pues más concretamente tal vez la pregunta sería también cómo dialogas con esa acumulación de imágenes dentro de la investigación y esos ecosistemas, ¿no?, que también se generan en esas búsquedas. Claro. Sí, muchas gracias también por el comentario y la pregunta, ¿no? Claro, hay un punto de saturación, ¿no? Es decir, este concepto de multitud es un concepto que tiene que ver también no solo a nivel visual con esas acumulaciones de materiales, de rastros que vamos dejando en la red, sino también efectivamente con la imposibilidad de ir estableciendo ya una compartición activa. En el momento que efectivamente tienes 5.000 amigos en Facebook o sigues a miles de personas en Instagram, es imposible que haya ya garantías de que vayas a poder ver todo lo que esas personas comparten y que de alguna manera haya una cierta correspondencia o de alguna manera haya algo que podamos denominar como comunicación o interacción comunicativa. ¿Esto qué sucede? Pues que de alguna forma le da pie es decir, hace que aumente el poder, que aumente la importancia que en nuestros días tienen hoy precisamente los sistemas de selección basados en inteligencia artificial. Tienes 5.000 amigos, el sistema no te puede presentar las aportaciones que todos esos 5.000 amigos han hecho hoy, con lo cual yo como sistema inteligente te voy a compartir contigo solo aquello que considero que te puede interesar más por tus propios hábitos comunicativos, por tus likes anteriores, por tus hábitos incluso de consumo al comprar o al hacer uso de herramientas de mercado, de marketing online, etc. Con lo cual, efectivamente, todo ese proceso de saturación tiene que ver o está teniendo que ver, sobre todo está encontrando ciertas soluciones a través del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y esto qué ocurre? Pues que efectivamente nos implica situarnos cada vez más en un estado de dependencia de cosas que no sabemos ni siquiera cómo funcionan. El concepto este de black box, es decir, de máquinas que no sabemos cómo funcionan, no sabemos cómo funcionan los algoritmos de Facebook, no sabemos cómo funcionan los algoritmos de selección de materiales de las redes sociales, nos sitúan precisamente en ese ámbito casi de que o en esa cierta ansiedad. Hay algún libro por ahí que trabaja, ¿verdad?, muy
Y el concepto de ansiedad digital es sin duda también esencial en todo esto, ¿no? En ese estado ansioso, de ansiedad, de cierta angustia, de no saber cómo funciona todo esto y de no saber de alguna manera cómo poder recuperar la posibilidad de que haya una cierta relación comunicativa en los términos, aunque sea en términos muy ficticios, ¿no? Como es ese efecto que tienen los seguidores de las grandes celebrities de Instagram de estar cerca de sus celebrities, cerca de las personas que admiran, ¿no? En cuanto a lo que comentas de los métodos de investigación, claro, yo el trabajo que hago es un trabajo en gran medida de prospectiva. Son trabajos generalmente con artistas que suelen ser muy jóvenes. Esto tiene el problema de que me cuesta muchas veces encontrar obras buenas. Es decir, evidentemente cuando trabajas con vías muy emergentes de la creación artística, te encuentras también con obras que muchas veces son muy poco maduras todavía. Pero forman parte del reto, digamos, que como investigador yo he asumido desde el principio, ¿no? De intentar ir viendo por dónde pueden ir evolucionando las cosas y por dónde se van generando esas líneas, esos ciertos vectores de fuerza que quizá puedan consolidarse al final con obras que podamos considerar, digamos, ya de plena madurez, ¿no? Pero sí, a mí también, claro, yo como investigador sufro también indudablemente esa especie de ansiedad continua lo comentábamos antes con Javier, de pensar que cada 5 minutos ya te estás perdiendo algo, ¿no? Pero bueno, en fin, es también otro tipo de reto, ¿no? Es decir, no sé, es el asumir. Yo, de hecho, tampoco hago apenas comisariados, por ejemplo, porque en realidad mis trabajos están muy orientados precisamente a ir haciendo selecciones en tiempo real de lo que va apareciendo, con lo cual, en realidad, mi trabajo no es tanto un trabajo histórico, en cuanto que me ciño a periodos de tiempo relativamente 5 o 6 años atrás. Es un trabajo, pues eso, de prospectiva, es un trabajo de selección, es un trabajo de identificación de líneas, de líneas de fuerza, de líneas de progresión. Y bueno, yo lo considero apasionante, pero también, indudablemente, repito, te genera siempre esa especie como de ansiedad de estar necesariamente vinculado al rastreo de lo último que va saliendo de las últimas y sobre todo a tener muy en cuenta lo que está aconteciendo en la cultura popular, es decir, lo que está aconteciendo en las redes sociales, lo que está aconteciendo en ámbitos totalmente ajenos, digamos, al ámbito del arte. Intentaré ser breve. Quería preguntar primero qué es lo que aparece, por curiosidad y si no es indiscreción, en el monitor negro del suelo. Si es distinto a lo del ordenador, porque... Aparece tu rostro ahí identificado. Igual. Unas cámaras gustos, aquí a oscuras. Tus likes. Estamos aquí desde oscuras, un poco voyeur y... Sí, simplemente ¿Tú sabes lo que la hay? imagen de atrás. Sí, yo aquí es que tengo en el monitor mío simplemente algunas anotaciones y ahí por lo menos veo lo que estáis viendo de forma que no me acabe perdiendo, ¿no? Y otra, bueno, quería sugerirle también a un artista, Mar Reykjavik se llama. ¿Perdona? Sugerirle un artista, por si Sí. no la conoce, que igual sí, Mar Reykjavik, es como la capital, creo que de Islandia, si no me equivoco, que juega con estas lógicas inclusivas, pero desde el grado de Bellas Artes, o sea, desde una edad muy temprana. Ella es mayor, no la conocí fugazmente, pero de forma ya muy precoz empezó a trabajar estas lógicas de la inclusión, el challenge como producción de material audiovisual en redes y muy puntera, por si lo quieres anotar. Seguramente la conozco, lo que pasa es que desde aquí oigo muy mal realmente y no sé el nombre que me has dicho, pero bueno, si en cualquier caso... Ahora espero si no que... me acerco...
podemos seguir en contacto y, por supuesto, yo estaré encantado de si alguno de vosotros o vosotras trabajáis sobre estos temas, también enviarme vuestros, es decir, información sobre vuestra obra, porque estaré realmente encantado de conocerla y si escribís sobre estos temas, pues también, por supuesto, estaré encantado de leer lo que investiguéis, ¿no? Y quería comentar brevemente, si pudieras, el aspecto de las nuevas generaciones que van saliendo, ¿no? La generación Z, esto de que no hay una jerarquía en Internet, no hay unas leyes concretas que limiten su empleo. Se está legitimando el acoso, bueno, lo has comentado, ¿no? Con algunas obras de bullying, pero más allá de eso, lo de perfiles falsos para acosar a personas cercanas, las identidades falsas, todo lo que tiene que ver con la Deep Web. Y en esa falta de jerarquías, no sé si tú, dentro de lo que has comentado de tu metodología, ¿no? De centrarte en artistas y en manifestaciones de 5 o 6 años como mucho de retardo, por así decirlo, si encuentras también el surgimiento de generaciones cada vez más acotadas, con un contexto temporal más corto, no sé si me explico. Sí, gracias. Sí, es decir, el ámbito de las redes sociales es, por supuesto, un material que... es decir, yo creo que hay los que de alguna manera trabajamos sobre arte actual, yo creo que estamos obligados a hacer el papel un poco también de etnógrafos digitales, Es decir, la captación de las derivas, de por dónde van estos modos de producción de subjetividad a los que antes aludía como centros esenciales del arte actual, tiene mucho que ver y es con las formas en las cuales, insisto en esto, todas estas tecnologías influyen y condicionan las formas en las que sentimos, en las formas en las que comprendemos el mundo, las formas en las que, de alguna manera, construimos nuestra identidad. Y esto, claro, el arte tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, de hecho, el concepto de subjetividad se pone, digamos, se problematiza cuando decimos yo lo veo así, ¿no? Cuando decimos frases como yo lo veo así. Mi punto de vista sobre este tema estamos utilizando metáforas visuales, ¿verdad? Porque en realidad claro, el arte tiene, repito, esa capacidad, yo creo, muy singular de representar, de retratar la experiencia, de dar una forma a la experiencia, una forma que además es siempre problematizadora, que es siempre crítica. Y lo que tú comentas es fundamental, claro, si el arte, o si aceptáis esta hipótesis que yo os planteaba al inicio, de que el arte de alguna manera asume el reto como uno de sus ejes centrales, el estudio, la investigación, la investigación sobre los modos y las formas en las que la subjetividad se produce en nuestra época, evidentemente todo eso hoy en día está mediado tecnológicamente y todo eso además afecta fundamentalmente a lo que es la multitud en su totalidad. Y por tanto, si estamos hablando de arte que trabaja sobre todo esto, necesariamente tenemos que partir seguramente o tener al menos siempre como horizonte, digamos, tener muy presente ese horizonte, ¿verdad?, de cómo todo eso está en ebullición en los usos cotidianos de todo el mundo y en todos los lugares. Es decir, que no nos podemos tampoco centrar en lo que estamos haciendo aquí o lo que no estamos haciendo, o lo que estamos haciendo en Francia. Es decir, en ese sentido sí que Internet nos sitúa, nos exige un pensamiento absolutamente global. Es decir, no podemos
Es decir, eso sí, evidentemente, la globalidad se termina, o este concepto de globalidad al que estamos de alguna manera todos abocados, se termina allí donde no hay conexión, evidentemente. Es decir, hay que pensar que todavía hay gente que considera que el mundo se divide en los que tienen zapatos y los que no tienen dinero para comprarlos. Claro, nosotros cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando efectivamente de todo lo que está sucediendo en las sociedades de más elevado consumo, en las sociedades más tecnologizadas. Por eso hay que entenderlo también como propuestas o como planteamientos discursivos desde el ámbito del arte que, por supuesto, no tienen que ser excluyentes de todo lo demás o excluyentes de otro tipo de prácticas o de propuestas que puedan tener en cuenta otros contextos sociales en donde, repito, el componente de conectividad no exista. Muy bien, muchas gracias.